Arévalo rinde homenaje de cariño y admiración a su hijo predilecto, el periodista y escritor Emilio Romero, director de Pueblo, con motivo de su ingreso en la Orden de Cisneros. Una cosa sobre la que te quería consultar qué te parecía, iba a poner como ejemplo un suceso del año 1966, fíjate, de cómo se veía reaccionar ante los críticos. En aquel momento no había tanto películas llevadas al cine como puede ser ahora, lo que había era periodistas que hacían a la vez teatro. Y podía darse, por ejemplo, un director de un periódico, llamando en este caso el señor don Emilio Romero, que es uno de los cuatro grandes directores de periódico que ha habido en la historia de España. Emilio Romero, Pedro J. Ramírez, Luis María Sonjo, Luis Cebrián. Pues Emilio Romero era director de un periódico que se llamaba Pueblo, que era un periódico del Estado, pero a la vez le gustaba hacer obras de teatro. Y entonces estrenó una obra de teatro en aquel momento y fue criticada por críticos teatrales. Había un crítico teatral muy importante en aquella época de ABC que se llamaba el señor Enrique Llobet. Lo típico, dice, pues no me gusta esa obra de teatro, pero que fuera. Curioso. El señor Emilio Romero dice así, pues voy a responder. Y dedica una tribuna entera de Pueblo a decir lo mal crítico que le parece que es Llobet, al que llega a acusar de practicar el terrorismo, como dice, en el teatro. Enrique Llobet no hace crítica teatral. Es un artículo de teatro, es como un reventador profesional desde las localidades y desde la impunidad de un periódico. ¿Acaso la crítica tiene que ser mortificante? Ya recordarás aquel día que le preguntó a Carmen Delirio si era señora o señorita, o aquella otra crítica en que le dijo a Miura que quitara media hora de cualquier parte de la comedia. Este es un periodismo ramplón, facilón y anticuado, una especie de guión para film del oeste donde Llobet adopta un aire de Mickey Rooney con 2 pistolas. Para hacer un libro o una comedia hay que tener mucha honradez personal. Para hacer un articulito, la movilización de materiales nobles es mucho mayor, y si después se amasan con otros innobles, el hedor de los buitres se nota más que el aroma de la menta. Y la pregunta, contra los del teatro, porque había hecho daño a mucha gente, pone ejemplos de Apemana, no sé qué, tal. Y la pregunta que yo hacía es si te parece adecuada esa forma de actuar, quiero decir, porque lo que dijo el señor Llobet es, yo no le he criticado a usted en función a director de periódico, le he criticado a usted como director teatral, y usted ha utilizado un director del periódico, por cierto, un periódico que era del Estado, Llobet escribía en ABC, que era un periódico privado, para responder. Pero por otro lado diría, oiga, si yo tengo un arma, yo me defiendo. Don Emilio Romero hace publicidad de la comedia recientemente estrenada por Don Emilio Romero. Mi larga experiencia de lector de prensa me permite afirmar que no existen precedentes en que un director de periódico dedique tal espacio a defender la obra fallida de un autor teatral, máxime cuando el director del periódico y el autor teatral son la misma persona. Yo, que admiro a Romero en casi todas sus actividades, salvo como autor de esta obra y como técnico en publicidad, considero que su impulsiva reacción constituye un doble error como dramaturgo y como periodista. Bueno, entramos en una profesión que, como tú bien conoces, está plagada de egos mal gestionados y donde todo el mundo es muy susceptible, donde todo el mundo siente que cuando dices una cosa de ellos, pues eso, me están atacando y, oye, al ser una voz pública, al ser alguien que te están viendo, que estás expuesto totalmente, pues dices, ostras, me han criticado y eso lo ha visto gente. Es como estar en una especie de foro gigantesco, ¿no? Entonces, te consideras no en el derecho, sino en la obligación de replicar. Porque si no replicas es como que lo estás aceptando. Entiendo las reacciones. Y al final esto es como que, oye, no me pueden faltar a la cara y yo no decir nada cuando tengo un medio en el que puedo hacerlo. Porque al final me van a estar viendo. Digamos que mis lectores están esperando a que hable. Da igual para lo que sea. Esto es como si, fíjate, es otra profesión, director teatral. Pero imaginemos que la crítica va hacia su forma de vestir en un evento, hacia su comportamiento en un evento, por ejemplo, lo que sea. Algo que no es ni profesional siquiera, es su forma de ser. Hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo, porque este tipo de profesionales tiene la sensación de que no puede dejar pasar un comentario como este. Porque al final, si deja que eso quede escrito sin réplica, es como si fuera verdad. Porque esa era mi vocación, porque era mi personalidad. Porque yo era Emilio Romero y no un personaje al servicio de este o de aquel. Pero fíjate, para ponerte como termino esta historia, el señor Llobet respondió desde ABC diciendo, me parece mal lo que ha hecho el señor Romero utilizar su periódico para defenderme, pero acabó él rompiendo con ABC.
porque consideró que no le defendió su periódico. Esperaba como que la ABC publicara una editorial diciendo, oye, defendemos, y no, le dijo, no, pues defiende tu columnita, defiende si quieres, pero el periódico como tal no se mete. Y dijo, así, pues me voy de la ABC. Y en sus memorias, Romero dice, qué contento estoy porque conseguí acabar con un terrorista de la crítica teatral como era Llobet. Lo ponía como una medalla que se pone, gracias a mi crítica acabé con él. Entonces, no sé. Una pelea de egos en las que cada uno lucha contra el suyo y contra el de sus... y también en paralelo contra el apoyo de sus acólitos. Al final, en estos casos, no gana el uno al otro. No gana el uno al otro. Cada uno pierde contra su propio ego y contra la gente que le está apoyando. En este caso, el caso de Emilio Romero al final es, como te digo, un caso de superego brutal de dirijo el periódico, pero además soy autor teatral y todo lo tengo que hacer perfecto y no admito que nadie me critique, porque es lo que digo, quien critique a Emilio Romero en este caso tiene que ser un colega, sí o sí. Sí o sí, tiene que serlo, porque le tiene que criticar a alguien que trabaje en un medio de comunicación. Es así, no puede ser, no era como antes, no puede ser un youtuber, ¿vale? O sea, no es como ahora, no puede ser un youtuber, no puede ser un anónimo, no puede ser alguien por Twitter, ¿vale? Tiene que ser otro profesional. Entonces es lo que te digo, tiene esos derechos a réplica. No, al final el que echó a ABC de su propio, que le echó el periódico, fue él mismo, no fue Emilio Romero, fue él mismo por su ego. Fue el mismo por su ego. Es así. ¿Sabes que el señor Emilio Romero es el mentor de José María García? Y si no te lo digo ahora, se empezó ahí, García en Pueblo, ¿Sí? Y su maestro fue Romero. Claro, sí, digno mentor. Comencé en el año 64, tuve la tremenda fortuna de llegar a un periódico que era una escuela de profesionales del periodismo dirigidos por Emilio Romero. Digno mentor, totalmente. Si al final eso es una cosa que tienes que tener una personalidad innata, pero yo en psicología siempre creo que hay un equilibrio entre innatismo y ambientalismo. José María García partía con un innatismo brutal, o sea, con un porcentaje de ego, de autoridad, de soberbia innata muy grande, pero también se la tuvieron que educar. Y oye, muy bien educadas. José María García es un periodista que siente su oficio de una manera plena, que le dedica enteramente su vida, que además tiene éxito con quienes le oyen, y que todas aquellas cosas por las que sufre o tiene alguna zozobra es precisamente lo que le caracteriza de buen ejercitante de su oficio.